Aprovecho esta oportunidad para declarar el jumpsuit la ropa oficial de la cuarentena. Hello sabiendas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo al canal, soy Pau y hoy voy a estar contestando preguntas que ustedes me hicieron a través de Instagram, específicamente sobre anticonceptivos. El primer video que hice en este canal hace un par de semanas se trató de contestar a las 10 preguntas sobre anticonceptivos más buscadas en Google. Y aunque estuvo muy bien, la verdad es que la mayor parte de ellas eran súper básicas y algunas Y ustedes suelen enviar preguntas mucho más interesantes por mensaje directo a través de Instagram, @sabiendas, síganos. Así que decidí preguntarles y, niñas, lo hicieron muy bien. De hecho, lo hicieron tan bien y mandaron tantas preguntas interesantes que voy a dividirlas en dos videos. Uno es este y el otro se va a publicar el miércoles. Así que si no se han suscrito, ahí habita el botón, es un clic. Ya están aquí. No les cuesta nada. ¿Ok? Antes de comenzar las preguntas, 5 segundos de disclaimer. Como sé que el tema de las preguntas puede ser problemático para algunas personas, voy a tachar los nombres de quienes me las enviaron, pero si alguna vez participan en una de estas dinámicas y envían algo y no les molesta que salga su nombre, me lo pueden decir. Ok, primera pregunta. Lo envía M. ¿Cuánto tiempo puedo tomar pastillas anticonceptivas? Dicen que 3 años y descansar 6 meses. Y esta también nos la pregunta P. ¿Cuánto tiempo se puede tomar la píldora? O sea, las pastillas anticonceptivas, ¿cuántos años? Puse esta pregunta primero porque la respuesta puede resultarles sorprendente y es que no es necesario tomar un descanso. A ver, esta idea está súper extendida y de hecho es algo que yo creí por mucho tiempo, pero ahora mismo la recomendación es que siempre y cuando estés saludable y no te hayan surgido efectos secundarios, puedes tomar la píldora o usar el parche o el anillo durante periodos prolongados sin ningún descanso y de hecho puede ser mejor para ti porque al someter a tu cuerpo a dejar de tomarlas y volver a tomarlas tiene que hacer ese periodo de adaptación por el que pasó al principio varias veces y que realmente no está justificado. Lo que sí es cierto es que si llevas mucho tiempo tomando un anticonceptivo hormonal y de repente surge algún problema de salud o un efecto secundario que no estaba ahí antes, por ejemplo que desaparece tu deseo sexual, sí que debes ir con el ginecólogo o ginecóloga para evaluar otras opciones, verificar que sí está relacionado, ver si debes descansar o si de plano debes dejar de consumir un tipo de hormona en particular. Y yo sé que a lo mejor piensan que estoy loca por decirles todo esto, porque esta idea del descanso viene de versiones anteriores de los anticonceptivos hormonales que tenían dosis mucho más altas, pero con las versiones actuales que tienen dosis de hormonas muy pequeñas y que aún así son muy efectivas, no es necesario tomar un descanso. Y aprovechando que estamos hablando de cosas que toda la vida nos han dicho que son de una forma y que en realidad no son así, les voy a contar otra. Han visto que la mayor parte de los anticonceptivos hormonales y sobre todo los combinados, es decir, los que tienen tanto estrógenos como progesterona, funcionan en un calendario de 21 días en los que los estás consumiendo o están entrando a tu flujo sanguíneo y 7 en que descansas y en esos 7 es cuando tienes tu menstruación. Que en realidad no es una menstruación sino sangrado por abstinencia, es decir, sangras porque ya no estás recibiendo las hormonas. Bueno, pues resulta ser que ese sangrado por abstinencia y ese descanso de 7 días no son necesarios y no traen ningún beneficio al cuerpo. Hay un montón de historias y teorías sobre por qué terminó así la pastilla anticonceptiva si en realidad este descanso no es necesario, pero lo importante y lo que tenemos que saber para propósitos de este video es que a principios del año pasado se emitió una guía muy interesante que además contiene un montón de información que sería bueno que vieran y que dejo ligada aquí abajo, en el que se establece que este patrón que emula el ciclo menstrual natural no tiene ningún beneficio para la salud e incluso se plantea a los ginecólogos y ginecólogas que consideren o evalúen con el paciente crear un régimen personalizado, en los que las opciones son tomarlas continuamente sin descansar o tener menos intervalos sin hormonas, es decir, tomar 3, 4, 5, 6 paquetes y después darte el descanso de 7 días, o tener intervalos de menos días sin hormonas, es decir, al final del paquete darte un descanso de un par de días nada más y comenzar con el que sigue. De hecho, y esta es una anotación bastante importante en la guía, el hecho de tomar ese descanso de 7 días incrementa la probabilidad, en especial si no tienes un uso perfecto, es decir, si no estás consumiendo las hormonas con la consistencia que deberías, incrementa la probabilidad de que ovules y por lo tanto de que criatura. Y esto aplica para todos los anticonceptivos combinados, es decir, los que tienen tanto estradiol, que es la versión sintética de estrógenos, como algún tipo de progesterona o progestina, que en general son el parche, el anillo y la píldora. Ahora, esto no se los cuento para que lo hagan por su lado. Vayan con su doctor, que esto siempre se los voy a decir, Siempre vayan con su ginecóloga o ginecólogo antes de tomar una decisión grande sobre su método anticonceptivo. Tu médico es quien mejor te conoce y es la única persona que puede darte recomendaciones, ¿ok? Esto es Internet. Internet te está contando lo que Internet sabe, pero Internet no te conoce a ti. Siguiente.
funciona el parche? El parche, igual que los otros métodos anticonceptivos combinados, funciona con un ciclo de 21 días activos y 7 días de descanso para dar un total de 28, es decir, de 4 semanas. Cada paquete trae 3 parches y usas cada uno de sus parches por una semana. Entonces, por ejemplo, te lo pones un lunes, al siguiente lunes te quitas el parche que tenías, te pones el nuevo, al siguiente te quitas el anterior y te pones el tercero, y durante la 4ª semana solo te quitas el parche y esperas a tener el sangrado por abstinencia. Ahora, el cómo funciona en cuanto a qué hace es súper sencillo. Lo que el parche hace es liberar dosis súper pequeñitas tanto de estrógenos como de progesterona al torrente sanguíneo, lo que evita la ovulación y hace más espeso el moco cervical, de forma que si algo falla, a los espermatozoides les cueste mucho trabajo subir y llegar y... criatura. De hecho, el parche es uno de los métodos que ya incluimos en nuestras mini guías de anticonceptivos en Instagram. Les dejo el link ahí abajo entre los miles de links que les dejo ahí. Ok, siguiente. Esta es preguntada por J. En una conferencia nos dijeron que el DIU puede detener la menstruación. ¿Qué tan cierto es? Depende del tipo del DIU, pero puede ser cierto. El DIU hormonal, o sea, solo el hormonal, no el de cobre, no el de plata. Nada más los DIUs que tienen hormonas pueden provocar que la menstruación disminuya mucho y en algunos casos que desaparezca, porque una de sus formas de acción es hacer el endometrio, es decir, la sangre menstrual más delgada para que no pueda haber implantación. Pero no hay forma de garantizarlo, es decir, aunque es muy probable que ocurra una disminución importante, no hay forma de asegurar que vas a dejar de notar tu periodo por completo. Ok, siguiente. S nos pregunta si se pueden usar 2 a la vez y después E pregunta si es recomendable usar más de 2, por ejemplo, método natural, de barrera y hormonal o solo con 2. A ver, primero la primera parte. Sí se pueden usar 2 a la vez, pero tienes que entender cuáles son compatibles entre ellos. Por ejemplo, no debes combinar 2 métodos hormonales porque cada uno de ellos está diseñado con la dosis ideal y balanceada para funcionar. Y si mezclas 2 puedes tener efectos que son impredecibles porque no están hechos para consumirse de esa manera. No debes usar 2 condones masculinos nunca porque eso aumenta la probabilidad de que se rompan, y combinar un condón femenino con un condón masculino puede ser bastante incómodo porque el condón femenino no queda liso dentro de la vagina. Y esto es muy importante, sobre todo para responder a la siguiente parte de la pregunta: no se pueden combinar métodos hormonales con métodos naturales. ¿Por qué? Muchos métodos hormonales funcionan inhibiendo la ovulación y los métodos naturales funcionan siguiendo el ciclo menstrual con detalle, y la base del ciclo menstrual es la ovulación. Es decir, si no estás ovulando no tienes un ciclo menstrual natural y por lo tanto no hay nada que seguir. De hecho, los cambios que vemos normalmente en las hormonas y de cómo afectan nuestro humor y el moco cervical y tal, eso no pasa si estás consumiendo muchos anticonceptivos hormonales porque no tienes un ciclo natural. Así que si quieres usar más de uno, yo recomendaría que uno de ellos siempre fuera un método de barrera, y específicamente un condón, ya fuera masculino o femenino, porque como ya les dije 1.000.000 de veces, este es el único que protege también de infecciones de transmisión sexual. Entonces puedes combinar uno hormonal con el condón, o un DIU de cobre con el condón, o uno natural con el condón y no tener ningún problema. ¿Qué pasa si quieres usar más de 2? A ver, les voy a hablar de una alternativa que yo jamás recomendaría para su uso por sí sola, por 2 razones. 1, porque no es tan efectiva, y 2, porque depende mucho de la buena voluntad de la otra persona, específicamente de la persona que tenga el pene. Y se trata de lo que en España llaman marcha atrás y en inglés es el pull-out method, es decir, que el hombre saque el pene de la vagina antes de la eyaculación. Si quieres añadir un tercero, yo recomendaría que fuera este pull-out method, es decir, usas un método hormonal o un DIU y aparte usas un método de barrera, ya sea condón masculino, femenino, diafragma o esponja, y además le pides a tu pareja que por favor no eyacule dentro de ti. Ok, siguiente. Preguntado por P. ¿Recomendarías algún método para chicas jóvenes con pareja estable? ¿Qué quieres decir con eso? El tema es que yo no usaría necesariamente tu edad y tu relationship status como factores para descartar métodos anticonceptivos. Pero me imagino que te refieres a que cada una de estas 2 cosas puede tener implicaciones que sí se tomarían en cuenta. Entonces vamos a ver primero las implicaciones de ser joven y ver cuáles de ellas pueden tener que ver con tu decisión. La primera implicación es que como eres joven, quizá no quieras tener hijos en mucho tiempo. Y si ese es el caso, puedes usar anticonceptivos reversibles de larga duración como el implante, que te dura un par de años, o el DIU, que te puede durar, dependiendo de cuál, entre 3 y 10.
Si lo que buscas es algo más discreto, el anillo va dentro del canal vaginal, el implante va en la parte interna del brazo, entonces probablemente la gente no se tiene que dar cuenta. La inyección o el DIU también son buenas opciones. La segunda cosa que mencionas es que estás en una relación estable, y esto para mí lo que quiere decir es que estás teniendo relaciones sexuales de manera consistente. Y esto significa dos cosas. Primero, que puede ser conveniente para ti optar por un método de larga duración como el DIU o el implante, y segundo, que no hay problema en cuanto a estilo de vida y en cuanto a que no sabes qué tanta disponibilidad de sexo tendrás para saber si vale la pena comenzar a tomar un anticonceptivo hormonal. Vaya, que no es un desperdicio invertir en comenzar a tomar anticonceptivos hormonales con todas las implicaciones que esto tiene para tu cuerpo y para tus emociones y etcétera, porque vas a estar teniendo relaciones frecuentemente. Siguiente, preguntado también por P. ¿Qué dispositivos pueden ser alternativas a las hormonas y alguno más aparte del condón? Sí. Por un lado tenemos otros métodos de barrera, porque además cuando hablas de condón seguramente estás pensando en el condón masculino, pero también existe el condón femenino, que es una muy buena opción porque se tiene dos ventajas bastante grandes. Primero, que te lo puedes poner desde un rato antes de comenzar la relación sexual y entonces no tienes que interrumpir nada, y segundo, que este está bajo tu control. Como tú te lo colocas y tú te lo quitas, y sentirías si te lo quitaran, no depende de la otra persona si se usa o no. Además están otros métodos de barrera como el diafragma o la esponja, que son un poco menos populares porque son más difíciles de conseguir y a veces de utilizar. El DIU de cobre, el DIU de plata. Si estás segura de que no quieres tener hijos nunca, también puedes optar por un método no reversible como la ligadura de trompas, y por supuesto los métodos naturales de los que ya hemos hablado como Billings, el ritmo. Y si no tienes problema con embarazarte, es decir, si estás en una situación en la que, ok, no lo estás buscando, pero no pasa nada si ocurre, entonces puedes usar solamente el método de la marcha atrás o el pull-out, pero en otras circunstancias no lo recomendaría como único método anticonceptivo. Ok, vamos a hacer dos más. La siguiente la pregunta M y dice: ¿es cierto que las píldoras anticonceptivas no hacen efecto hasta transcurridos 7 días después? Depende, pero en general sí. Depende de dos cosas. Primero, del tipo de anticonceptivo hormonal que estás tomando, y segundo, del día de tu ciclo menstrual en el que lo comienzas a tomar. Si estás tomando un anticonceptivo combinado de los que ya hablamos y lo haces en los primeros 5 días de tu ciclo, no tienes que usar ninguna protección adicional. Pero si comienzas a tomarlo después del 5.º día, entonces sí que debes usar protección adicional como un condón durante 7 días para estar segura. Además, esto es después de 7 días de uso consistente, es decir, si estamos hablando de la píldora y un día se te pasa, vuelve a empezar. Son 7 días. Y recuerden que cuando hacemos conteos de días en el ciclo menstrual, el día 1 es el día que comienza la menstruación y el último día es el día antes de la menstruación que sigue. Entonces, si comienzas a tomar un anticonceptivo combinado desde el día en que te baja o hasta 5 días después, estás bien. Si no, si es en cualquier otro punto del ciclo, tienes que usar protección extra durante por lo menos 7 días de uso consistente. Y todo esto también está en la guía que les mencioné hace un rato. Ahora, si estás tomando la mini píldora, es decir, una que solamente trae progestina, en ese caso solamente debes esperar 48 horas. De todas formas, siempre lee el papelito. Todos los anticonceptivos hormonales traen un papelito en el que te explican todos estos supuestos y te dan instrucciones de cómo usarlos correctamente. Y por último, una pregunta de C. ¿Las pastillas de emergencia tienen consecuencia en los siguientes periodos? Sí, tomar una píldora de emergencia puede hacer que tu periodo llegue una semana más temprano o una semana más tarde. Si una semana después de que debió llegar tu periodo no ha llegado, es muy importante que te hagas una prueba de embarazo. Porque la píldora de emergencia funciona de 3 formas: retrasando la ovulación, dificultando la fecundación e impidiendo la implantación. Si ya hubo fecundación e implantación, es decir, si ya hay un cigoto implantado, la píldora de emergencia no va a tener efecto, y por eso te dicen que es tan importante tomártela lo más pronto posible. Si te la tomaste después de que ya hubo implantación, es probable que sigas embarazada, y por eso, si se retrasa tu periodo, debes hacerte una prueba. Y una cosita más: si ocurren cambios en tu periodo después de tomar la píldora de emergencia, lo más normal y lo más probable es que vuelvan a su estado de siempre después de un par de meses. Y si no, lo mejor es que vayas a revisarte. Y antes de irme, y con el único propósito de que se queden con las ganas y se suscriban, les voy a contar algunas de las preguntas que voy a responder en el video del miércoles. ¿El implante subdérmico provoca que cada año sangres por un mes entero? ¿Se siente el anillo? ¿Todos los anticonceptivos hormonales hacen daño? ¿Cómo llevar los efectos secundarios del implante? ¿Es cierto que te hacen engordar? ¿Todos los anticonceptivos tienen efectos negativos en el cuerpo femenino una vez que los dejas?
¿Es normal que los anticonceptivos disminuyan el libido o hay algunos que no lo hagan? Eso es todo por hoy, sabiondas. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Si tienes alguna pregunta o duda, déjala aquí abajo. Pórtense bien en los comentarios. No se les olvide suscribirse. Síguenos en Instagram @sabiondas y les mando un beso.